Hola a todos. Bien, en esta sección vamos a hablar sobre las derivadas. Derivadas, que es el último tema que tiene que ver con pues con la clase de cálculo, ¿no? Básicamente es una de las cosas más importantes que tenemos, así como los límites y todo eso. Pero bueno, en este video, pues lo que vamos a hacer es tratar de introducir lo que es la derivada y algunas definiciones, nada más. Ujú. Como estamos un poquito más relax, entonces pues bueno, espero que pues, esté un poco entretenido, ¿no? Bien, ¿qué es una derivada? Nace de muchas maneras, ahí hubo una batalla entre este, quién los había encontrado primero, quién los había definido primero. Uh, Sin embargo, hay unas que son muy físicas, por ejemplo, Newton dio unas ideas sobre la velocidad y todo eso, pero la que más me gusta o la que más se suele enseñar en estos cursos es la de las secantes, ¿no? Entonces, fíjense, recuerden que estamos hablando sobre funciones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta de aquí es una función. Ahí está mi función. No, espérenme. Vamos a ponerla diferente para que quede un poquito mejor y vamos a hacerla un poquito más grande para que tenga más sentido todo esto. Es mucho, muy grande. Entonces, bueno, vamos a poner así, así de grande y vamos a tomar... ¿Cómo será mejor? Así, vamos a tomar una cosa así, ¿no? Parece una parábola. Ajá, entonces fíjense, las derivadas tienen la siguiente intuición, ¿no? Primero vamos a recordar que vamos a tomar un punto aquí, de hecho vamos a ponerlos de colores. De colores, maldita sea. A ver, espérame, a ver si puedo regresar. Así está mi curva. Vamos a poner aquí un punto, que vamos a ponerlo de colores. Y vamos a agarrar otro punto que esté por acá, perfecto. Ajá, este punto de aquí se va a llamar el punto A. ¿Vale? Y fíjense, la idea va a ser la siguiente. Voy a agarrar este otro punto que si se dan cuenta pues está a la derecha de mi punto principal que va a ser el punto A. Ajá, pero la idea va a ser la siguiente. Aquí está y este punto se va a encontrar a una distancia h del punto A. Entonces tenemos dos puntos. El punto A y el punto A más h. ¿Por qué h? Porque bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, la realidad son dos puntos que le pude haber puesto aquí el nombre de B, pero para que vean que está un poquito ligado con el punto A, entonces es una distancia h. Entonces, si se dan cuenta, la distancia que hay de aquí a acá es h, ¿cierto? Y este de aquí es una función que bueno, se parece mucho a x cuadrada, pero no es x cuadrada, es una función cualquiera, ¿no? Vamos a llamarle f de x. Ajá. Entonces, ¿a qué altura está este punto? Bueno, pues está f evaluado en a, ¿no? Si tiene sentido, si está en la gráfica, significa que cuando a lo evalúo en f, pues me da f de a. Y entonces este punto tiene altura ¿qué? Altura digamos que es más bien como la evaluación de la gráfica, ¿no? Entonces este tiene evaluación, tiene altura f de a más h. Lo podemos haber escrito como pues el par ordenado a f de a más h y pues f, no, a, f de a. ¿Cierto? Estos dos puntos se llaman así. Creo que algo que no les había comentado, bueno, que igual hace falta un poco de recordar, que la gráfica de la función, obviamente, pues son puntos que están relacionados con la función. Es decir, todos los puntos que están aquí sobre la recta, significa que, pues, si yo evalúo a en f de a, pues me da un número, ¿no? Y si entonces el par ordenado a, f de a debe de encontrarse en la gráfica. Por eso estos puntos están en la gráfica, por eso se cumple eso. Bueno, no sé para qué les dije eso, supongo que es bastante lógico y creo que es como que se entiende. Entonces tengo estos dos puntos. Ajá. Bien, entre ellos sabemos que cuando yo tengo dos puntos, pues puedo generar una línea recta, ¿no? A ver si me sale. Estuvo bien. Bien, esta línea recta, pues bueno, consta de una pendiente, ¿no? O sea, recordemos de nuestras clases de geometría que dado dos puntos yo puedo trazar solo una recta. Ajá. Y esta recta pues obviamente puede tener una ecuación y todo eso. Pero las partes importantes de una recta, si recuerdan, bueno, se puede escribir como mx más b, ¿no? Donde b la ordenada al origen y m le conocemos como la pendiente. Que la pendiente significa que tan acostada o recta está una recta. Bueno, iba a decir parada, pero escucha raro, no importa. Vamos a decir parado.
Entonces, por ejemplo, si M es por ejemplo, 1, pues es la recta que está a 45 grados, ¿no? Si M es 2, como que se va poniendo más parada y así, ¿no? Si es un poco más fracción, por ejemplo, un medio, pues se va poniendo más acostada. Entonces, si recuerdan eso de nuestras rectas, la pendiente nos dice que tan acostada o tan vertical está una recta. Entonces, bueno, ¿para qué queremos hacer esto? La idea principal va a ser lo siguiente. La intuición de derivada nace del hecho de que quiero saber cuál es la pendiente de la recta que pasa justo por la gráfica de la función y que toca a este punto. Bueno, en mi dibujo no toca, pero bueno, se supone que debe tocar. Vamos a ponerle en otro color. Esta. Quiero encontrar la recta que pasa por aquí y solo toca el punto azul. Ajá. Y obviamente quiero encontrar la pendiente porque dentro de todas las propiedades que tenemos de la recta, una de las propiedades más importantes es la pendiente. Entonces a estas personas, las que tuvieron las primeras ideas, para encontrar esta recta, lo que hicieron fue lo siguiente. Bien, ahora tengo este punto que tiene una distancia h. De hecho vamos a llamarle h1. h1. Ajá. Si yo quisiera encontrar la recta que pasa por aquí, justo que toca este punto, entonces yo debería de ir acercando poco a poco este punto de aquí hasta que llegue a ser este otro punto donde está en A, y en ese momento encontrar la recta. Bueno, ¿qué dije? O más o menos lo cual es la idea, es que voy a acercar este punto que está de este lado. Tal vez le voy a pintar de otro color. Vamos a pintarlo de rojo. Rojo. Entonces es acercarlo, ¿no? Entonces lo voy a acercar. ¿Y cómo acerco este punto al punto azul, el punto rojo al punto azul? Bien, pues este punto que está aquí ahora está más cerca con respecto a, entonces va a estar ahora a una distancia a más h2. Es decir, aquí así. Aquí h2. Si ven h1, h2 se va haciendo más pequeña y mientras más se va haciendo pequeña, más corta, más cerca va a estar del punto azul. Y aquí la idea es lo mismo, voy a trazar una recta que pase por esta, y por el punto rojo y por el punto azul, y fíjense que pues ya me voy acercando a la idea principal, que es encontrar una recta que esté exactamente solo tocando un punto. Aquí toca dos puntos de la gráfica, ¿no? Recuerden que esta es mi gráfica, que tal vez también debía haberle coloreado de otro color para que se distinguiera, pero bueno, ni modo. De esta recta quiero que solo toque un punto. Entonces, ¿cuándo voy a tocar un punto? Cuando el punto rojo se pegue al punto azul, solo tocará un punto, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, me sigo acercando, por ejemplo, ahora aquí. Y ahora este punto, o esta recta, estos dos puntos, ¿cómo los encuentro? Bueno, pues este va a ser una más un h3, ¿no? Y aquí tengo esta distancia. Entonces, si ven, la distancia h se va haciendo más pequeña, ¿no? Aquí tengo otra recta que pasa por el punto azul y el punto rojo. Fíjense que sigue tocando, las rectas siguen tocando dos puntos a la gráfica. Y así poco a poco me voy yendo hacia el punto azul. Poco a poco. Entonces la pregunta es, o la idea principal de lo que se hacían era, ¿cuándo van a tocar solamente un punto a la gráfica? Bueno, cuando el punto azul y el punto rojo estén en el mismo lugar. ¿Y eso a qué les suena? Si se dan cuenta, se va acercando mucho H, o bueno, está tomando valores H1, H2 y H3, cada vez son más pequeños, ¿no? ¿En qué momento van a tocar en el mismo punto? Bueno, cuando H sea 0, ¿cierto? Pero si H es 0, digamos que ya van a ser el mismo punto y como que no va a poder pintar una línea recta. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo seguir obteniendo información de lo pasado? Sería acercarme tanto a sin llegar a ser A, pero con esa tendencia. Es decir, quiero que H se convierta en 0 sin que sea 0. Más bien como una tendencia. ¿Qué pasa cuando H se acerca tanto al 0? ¿Qué le pasa a estas pendientes? Bueno, y si recuerdan, ¿cómo calculamos la ecuación de una pendiente de una recta? Si se acuerdan, es y2 menos y1 entre x2 menos x1, perdón. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Que es como más o menos de las que más teníamos que ver en geometría. La ecuación de la pendiente de una recta. Bueno, el punto importante para esto es que con esta ecuación vamos a aplicarla directamente a cada una de estas rectas que tenemos o que hemos dibujado. Por ejemplo, la primera recta, si se dan cuenta, tiene como pendiente, vamos a llamarle 1,
relacionada con este h, tendría que, ¿quién sería en este caso y2 y y1? Y2, si recuerdan, vamos a ponerlos aquí. Este punto de aquí tiene como coordenadas a más h, f evaluado en a más h. Creo que me había equivocado hace rato. Porque el punto donde estoy evaluando es en a más h, en este caso a más h1, y está evaluado en f de h1. Y en este punto azul está en a, fa, ¿vale? Entonces, en este caso, mi pendiente va a ser, las y van a ser las f de a y f de a más h1, y las x van a ser a más h y a. Entonces, fíjense, la pendiente relacionada con el punto, con esta recta, que es la primera recta, va a ser y2 menos y1. ¿Quién es y2? F evaluado en a más h1 menos f evaluado en a. Entre x2 es a más h1 menos a. ¿Cierto? Que esto lo puedo reescribir como f de a más h1 menos f de a. Y esto es h1. ¿Vale? Entonces fíjense, mi pendiente 1 relacionada con esta recta 1 está aplicado de esta manera. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, puedo hacer lo mismo para cada una de las rectas. M2, como será f evaluado en a más h2 menos f de a evaluado en h2. Si ven, siempre van a tener las mismas, la misma forma. Ok, entonces vamos a seguir pensando. Mi pregunta es, quiero acercarme tanto al rojo cuando sea el azul, ¿no? Pero ¿qué pasa si digo que h sea 0, ¿no? Si se dan cuenta, h aquí pues está dividiendo, ¿no? Entonces esto sería infinito, o más bien sería indeterminado, no infinito, perdón. Eso olvídenlo, infinito no. Se hace indeterminado, ¿no? Pero, pero la idea principal es que yo puedo agarrar esa tendencia de h cuando h se acerca a 0 sin llegar a ser 0. Entonces es una tendencia. ¿Qué pendiente podría tener en el punto A? O sea, nuestra línea verde esta. Esa no. Esta. ¿Qué pendiente podría tener a partir de la información anterior? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es tratar de llevar este h tan cerca a sin que se pegue completamente. Y ese tan cerca o aproximación, ¿a qué suena? Al límite. Entonces lo que yo voy a hacer es eso, un límite de pendientes cuando h tiende a 0. Quiero ver qué es lo que sucede con esta tendencia de cuando yo voy haciendo h pequeña. ¿Pero de qué? Pues fíjense, de estas pendientes. Y como todos tienen la misma jerarquía, entonces a h la tomo como variable. En vez de agarrar una h1, h2, h3, quiero agarrar todas las h's posibles que yo pueda manipular. Y también puede ser del otro lado, no solo h's positivas, sino h's negativas. Entonces está bien definido. Entonces el límite de estas pendientes que quedaría como que, como f de a más h menos f de a, todo esto evaluado entre h. Y este límite va a ser la pendiente de mi recta verde. Es una tendencia de todas las pendientes que se están construyendo de esta manera cuando h tiende a 0. Y si ven, es un límite. Entonces a esta cosa de aquí, a este caso muy particular de lo que estamos haciendo, en este caso de las pendientes, se lo vamos a definir como la derivada. La derivada resulta ser un límite. Es algo que yo cuando lo escuché por primera vez como que no me caía el 20, ¿no? Como que un límite. Si la derivada pues es como algo más raro, más místico, y bueno, no, en particular es simplemente un límite. Ya después tiene más propiedades que se le pueden hacer, la transformación lineal y etc. Pero bueno, lo importante es que nuestra primera definición, nuestro primer acercamiento de la derivada es un límite. Es calcular un límite. La derivada es calcular un límite. Y como ustedes ya son expertos en calcular límites, pues entonces ya está sencillo, ¿no? La derivada más bien es una aplicación del límite. La derivada es un límite muy en específico, no cualquiera, sino este límite. Entonces vamos a ponerlo como definición, ¿no? Para que lo tengamos ahí. Pero fíjense, bueno, que en este caso estamos encontrando la pendiente en el punto A. Por lo tanto, este va a ser la derivada en A. Entonces, digamos que es un límite puntual. La derivada es puntual. Entonces, bueno, vamos a definir eso. Definición sea f una función y A un punto del dominio. Del dominio. Entonces definimos
a la derivada en el punto A como f', la podemos notar como f' en A, es igual al límite cuando x tiende a 0, maldita sea, cuando h tiende a 0, de f, y vamos a recordarlo, ¿no? F de A más h menos f de A entre h. F de A más h menos f de A entre h. A este límite en particular sobre esta función se le conoce como derivada. Y ya, simplemente es eso. ¿Vale? Bien, en este caso voy a hacer videos bastante cortos para que pues más o menos pues vayan ahí agarrando la onda. Nada más es como introducción. Quiero que entiendan que la derivada es un límite y que se calcula de esta manera. En los siguientes videos lo que voy a hacer es calcular diversas derivadas de diferentes funciones para que ustedes vayan viendo cómo es y después aplicar algunos teoremas, ¿vale? Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video.